Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde, los poderosos. El presidente Luis Abinader dijo que el gobierno que preside logró cerrar de forma preliminar el año 2020 con un déficit fiscal que equivale al 7.7% del Producto Interno Bruto versus al presupuestado que era de 9.3%. Para hablar sobre ese tema y muchos más, tenemos a un gran amigo de mucho tiempo y un destacado economista, pero además de eso cantante, Henry Ebrard, amigo personal. ¿Y Henry era el cantante? Yo pensé que era Henry Light. Henry, Pero hoy no oye, vamos a cantar, vamos a tener que hablar de economía. pero Henry, están dudando que tú cantas. No, está bien, está bien, pero habrá otras oportunidades para eso, ¿no? Te vamos a invitar un viernes, que nosotros hacemos un viernes de Bellonera, para que ahí tú puedas enseñarle a estos señores que tú sí cantas y cantas bien. Está bien. Buenas tardes, Henry. Perfecto. Gracias por aceptar Muy nuestra buenas llamada. tardes. Gracias por la invitación. Obviamente aprovecho para desear todo lo mejor a todo el equipo ahí en la cabina y los técnicos también, por supuesto, y por supuesto ahí a todo el público que yo sé a diario lo han estado siguiendo durante todos esos meses, todas estas semanas y que lo van a seguir acompañando en el 2021 porque como ya lo estamos viendo, ya 2021 empezó muy fuertemente, va a ser un año de probablemente tan agitado con el 2020, sí. Bueno, comentaba yo sobre las declaraciones del presidente de que logró cerrar el año 2020 con un déficit fiscal que equivale al 7.7% del Producto Interno Bruto, cuando estaba previsto que fuera un 9.3%. ¿Tú podías hablarnos, explicarnos, ampliar sobre eso? Es importante decir que el principal en el presupuesto para el 2020, lo que se había estimado era un 2.1, 2.2, ¿verdad, Henry? Si no me equivoco. La pandemia entonces lo proyectó a un 9. Sí, o sea que yo creo que hay dos lecturas, obviamente, a las declaraciones, a esta rueda de prensa importante, porque estaba ahí todo el equipo económico, sin la participación presencial del gobernador del Banco Central, pero obviamente al no estar presente y para que no haya comentarios, yo entiendo que muy a propósito, ¿no? El presidente mencionó, agradeció y felicitó al gobernador, o sea que él fue realmente parte de todo eso. Obviamente hay una primera lectura que es una buena noticia, obviamente es buena noticia este anuncio de que en vez de cerrar con un déficit de 418 mil millones de pesos, el déficit terminaría siendo 77 mil millones por debajo. O sea, estaríamos hablando de un déficit alrededor de 340 mil millones de pesos, que si bien efectivamente es menos peor que lo que se había proyectado en septiembre, cuando se elaboró la tercera versión del presupuesto, ya el presupuesto complementario. Sin embargo, y eso nos va a dar una buena idea del costo terrible que ha tenido sobre la macroeconomía, especialmente las cuentas fiscales, el COVID. El presupuesto original 2020 se había confeccionado sobre la base de un déficit de 110 mil millones de pesos, nivel que se corrigió en el mes de julio con lo que fue el presupuesto modificado, que básicamente duplicó ese déficit a 233. Y finalmente es cierto que las nuevas autoridades al entrar a principios de septiembre obtuvieron la aprobación de un presupuesto complementario que entonces llevaba el déficit de 110 a 233 y finalmente a 418 mil millones de pesos, y ya se cierra entonces con un déficit menor de 77 millones de pesos. Es buena noticia, eso muestra de que ha habido un manejo bastante firme de la parte fiscal, y es una buena noticia que se va a perpetuar, porque al poder reducir ese déficit, quiere decir que la cantidad de financiamiento y de crecimiento de la deuda que se hubiese producido, pues va a ser menor, lo cual quiere decir que va a haber un ahorro en los próximos años con menos pago de intereses.
Pero ¿y cómo puede haber un menos pago si se está tomando más dinero prestado y el mismo nivel de deuda se mantiene? No, yo estoy comparando con, obviamente hay que hacer las dos comparaciones, y ahí tiene toda la razón. Si comparamos versus lo que fue el presupuesto complementario, el hecho de que se ha reducido el déficit, es que es menos peor de la cifra peor que se había proyectado, tiene como consecuencia de que habrá un ahorro después en los pagos de intereses que se proyectaban. Ahora, eso no quita una situación de que la economía dominicana cierra el año 2020 con un déficit del sector público consolidado que va a rondar 70% del PIB, y eso ha significado que este nivel de deuda va a tener un peso tremendo sobre las cuentas fiscales, y es lo que obliga o sí a que haya profundas reformas que no solamente se logran acordar este año, sino que se empiezan a implementar a partir de este año. ¿A qué atribuyes tú la disminución de ese déficit? ¿Se ha mejorado el gasto público? Puede ser uno de los factores, ¿verdad? Mira, de acuerdo a las cifras mismas, ¿no?, del presidente Abinader y unas diapositivas que mostró, yo pude ver la rueda de prensa esta mañana por las redes sociales, Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, explicó que esta disminución por 77 mil millones provenía del impacto combinado de unas recaudaciones un poco por encima de la baja tan fuerte que se había proyectado para este fin de año. No quiere decir que se ha recaudado más del año pasado. Las recaudaciones van a terminar por debajo, por supuesto, de las recaudaciones del 2019, pero lo que se proyectaba de caída de ingreso, realmente ha habido un poquito mejor las recaudaciones. El mes de diciembre fue muy bueno a nivel de las recaudaciones de aduanas, y un tema que no se mencionó esta mañana, y yo asumo por conocimiento de causa, pero habría de ver las cifras después, yo asumo que el fuerte incremento de los precios del oro y el pago adelantado en octubre por parte de Barrick Gold de la regalía ya del 2021 es uno de los factores que explica esos 23 mil millones de pesos adicionales del lado de los ingresos. Pero más importante será entender mejor, y ahí yo creo que van a salir detalles sobre esto, que entonces el gasto público que se proyectaba con muy fuerte incremento, en gran medida por las transferencias sociales que se prorrogaron hasta el final de diciembre, hubo una reducción de 54 mil millones de pesos en los gastos que se proyectaban en la reformulación del presupuesto del mes de septiembre. Creo que ahí lo que hace falta es ver cuáles son los gastos que se han logrado reducir para ver realmente cuál ha sido el impacto. Lo que sí el presidente dijo, que a pesar de esta reducción de gasto, hubo un incremento en el gasto de salud. Fin de cuentas, mira, veamos los números ya finales cuando hayan sido publicados para poder tener un mejor análisis. Pero sin duda alguna yo creo que lo que se está buscando con esto, conjuntamente con otra comunicación hoy del Banco Central sobre el nivel de reservas internacionales, es mandar el mensaje de que la economía dominicana está empezando a nivelar ya a final del 2020. Pero Henry, si tomamos adelantado pagos de impuestos, por ejemplo el caso de Barrick Gold, de la banca, de algunos emisores de impuestos, correspondientes al 2021 por adelanto, en el 2020, ¿eso no va entonces a proyectar un déficit para el presupuesto del 2021? Mira, es interesante tu pregunta. Por eso habrá de analizar bien en el 2020 lo que habrán sido realmente ingresos naturales producidos por la economía y ingresos, vamos a decir, extraordinarios, porque no son recurrentes, no se pueden producir, no se pueden reproducir en cada periodo fiscal. Claro. Ahí sí hay el caso, como tú dices. El caso de Barrick Gold, realmente solamente estamos hablando en el 2020 de la regalía que se proyectaba pagar
en el 2021. Va a ser mucho peor en el 2021 porque en el 2021, como tú no vas a poder cobrar la regalía que ya se cobró en el 2020, entonces el acuerdo con Barry contempla recibir en el 2021 la regalía en los años 2022 y 2023. Eso va a ser una centrífuga, Sí. adelantando. Sí, ahí tú estás hablando, en el caso de Barrick Gold, para el 2021, tú estás hablando de unos 5.800, casi 6.000 millones de pesos, que vamos a decir que será una tercera parte de los impuestos que probablemente pagaría Barrick Gold el año que viene, en función de los precios del oro que han seguido subiendo. Ahora, mucho peor es que adicional a esta partida hay 20.000 millones de pesos de impuestos que van a adelantar en este año 2021 la banca nacional a través de pagos trimestrales de 5.000 millones que van a ser avance a cuenta de 2022. Impuestos que se pagarían en el 2022. Todo eso te muestra de que el ejercicio fiscal 2021 hay que verlo como una especie de transición para tener esos 12 meses para, de un lado, negociar localmente lo que es el pacto fiscal y negociar fuera la posibilidad de seguir financiando sin problema. De hecho, yo creo que no hay ninguna primicia a lo que le voy a decir. Yo estaría sorprendido de que no tengamos la emisión de los bonos soberanos, cerca de 2.500 millones de dólares, antes de finalizar este mes de enero. O sea que todo eso es parte de una serie de comunicaciones que buscan mostrar, lo cual no deja de ser cierto. Fuera del sector turismo, por primera vez en noviembre, la economía logró nivelar. No está creciendo, 0.2%, pero por lo menos está empezando a nivelar, lo que es positivo. Ahora, todavía falta mucho y sobre todo falta lo que va a ser el gran tema del año 2021, va a ser la discusión de muchas transformaciones, muchas reformas que son indispensables, porque sin esas reformas la situación heredera del COVID-19 no nos permitiría seguir año tras año. Lo podemos hacer en 2021, pero en el 2022 no podemos llegar al 2022 sin esta agenda de reforma, porque las cuentas sencillamente no van a dar. ¿No podría contemplarse la posibilidad de una renegociación de la deuda externa? Mira, pienso que pudiese haber espacio siempre y cuando no sea un asunto solamente de la República Dominicana. De hecho, ha sido un tema un poco discutido en el último trimestre del año pasado, de qué manera los países, especialmente de la región de Latinoamérica, que ha sido la región probablemente más golpeada, a fin de cuentas, a nivel económico y social por el coronavirus, de que hay una discusión con los grandes acreedores para ver de qué manera podamos aliviar en los próximos 2 o 3 años, mientras se vaya ajustando las economías, el tema de la deuda. No podemos seguir dedicando más del 40% de los ingresos del Estado al pago de la deuda. Eso no permite desarrollar el país, no permite atender situaciones como el sector salud. El sector salud, que eso yo creo que fue uno de los grandes reveladores de esta crisis del COVID, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una sugerencia, es una ley de la República, mandaba a que se consignara el 4% del PIB como presupuesto para el sector salud. Y nunca habíamos logrado ni siquiera alcanzar el 2% del PIB. Entonces, ¿de qué manera vamos a lograr incrementar, lo cual es necesario? Creo que sobre eso hay un consenso unánime. Hay que aumentar ciertas partidas de presupuesto. Eso no se va a poder hacer sin que se haga una reforma profunda, no solamente del lado de los ingresos, por supuesto, pero especialmente del lado de los gastos y también lo que tú acabas de decir. Yo creo que la discusión sobre el patrimonio del Estado, tanto sus activos como sus pasivos, debe ser también uno de los ejes para esta reforma. Bien, bueno, pues... Ahora, Henry, perdóname, ¿qué puede pasar si la situación en los Estados Unidos en estos momentos es muy crítica por la negativa de Donald Trump, el asalto al Capitolio y todo este rebú que se ha armado
en ese país, ¿cómo puede desde el punto de vista económico afectar a los propios Estados Unidos y en consecuencia a sus amigos del Caribe? Mira, definitivamente la situación que está ocurriendo en Estados Unidos es de honda preocupación, porque nos está mostrando de que hay una crisis muy profunda en los Estados Unidos y por mí creo que va mucho más allá de las personalidades de los unos y de los otros. Parece que realmente una sociedad que está en crisis y el problema para la República Dominicana es que es nuestro principal socio económico y comercial, además de los lazos, los lazos de sangre, por tener probablemente casi 2 millones de dominicanos que viven en los Estados Unidos y o tienen la nacionalidad estadounidense. Hemos visto como en el 2020 fue fundamental para que la situación no sea peor a nivel social en la República Dominicana el hecho de que las remesas que provienen en más de un 80% de los Estados Unidos, las remesas, lejos de caer, alcanzaron un nuevo nivel récord, superando los 8.000 millones de dólares. Eso sí, una primicia, es una cifra nueva. Más de 8.000 millones de dólares ha sido la economía dominicana a través de las transferencias. Simplemente para que entendamos, por cada punto que baja o sube el PIB de los Estados Unidos, el PIB de la República Dominicana sube o baja 1.6. O sea, la República Dominicana es probablemente el país que más se beneficia o más se perjudica por lo que está pasando en los Estados Unidos. Por eso hay que ver con muchísimo cuidado lo que está pasando ahí. Al mismo tiempo se acaba de anunciar la confirmación de que el Partido Demócrata había logrado ganar, que es una sorpresa, los 2 escaños de senadores en el estado de Georgia. Por lo que la mayoría que era republicana en el Senado ya basculó, ya es oficial, hacia los demócratas. Eso tendrá como consecuencia que le facilitaría un poco a Joe Biden su agenda fiscal de incremento de algunos de los impuestos. Y ahora de ver, mira, cómo reaccionan mercados como el petróleo y eso. Nos tiene que preocupar, y eso yo quisiera llamar la atención sobre esto. El petróleo hoy ya superó los $51 el barril. Y esto es un asunto de preocupación. El presupuesto 2021 de la República Dominicana se ha confeccionado sobre la base de $45. $6 de diferencia. La matemática es muy sencilla. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, le cuesta a República Dominicana un poco más de 3.000 millones de pesos al año. Bueno. Entonces, en menos de 6 días, en menos de 6 días que pasamos de 45 prácticamente a 51, borramos casi 20.000 millones de pesos por situaciones que definitivamente nosotros aquí no podemos controlar, pero que sí nos afectan. Y con esos precios del petróleo, me sorprendería mucho de que no haya nuevamente un incremento del precio de los combustibles el próximo día. Seguro, ya. Lo habíamos hablado ayer, ya, seguro. Bueno, pues muchas gracias, Henry, por toda esta información, caray, muy didáctica tu explicación. Te agradecemos mucho el que compartieras este tiempo con nosotros para orientar al pueblo dominicano que escucha este programa. No, siempre a su disposición, y a pesar de todas las complicaciones que vemos, tratemos de mantener el nivel de optimismo, porque se necesita para poder enfrentar con mejor ánimo y mejor disposición tiempos que van a ser todavía complicados en el 2021, pero todavía es muy temprano en el año para pensar de forma pesimista. Antes de despedirte, ¿hacia dónde piensas tú que debe dirigirse la reforma fiscal? Construir un relato muy claro de que la República Dominicana se puede graduar como el mejor país del Caribe, pero que para eso tenemos que hacer unos esfuerzos. Podemos incrementar los ingresos del Estado, necesita gastar más, sobre todo gastar mejor, pero eso no se va a lograr si se piensa incrementar las tasas. Tienen que bajar las tasas impositivas, y yo creo que hay 2 tasas que tienen que bajar. Primero, la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas. No podemos formalizar a más del 60% del sector privado informal con una tasa de un 27%. Yo creo que hay mucho espacio ahí para mandar un mensaje muy claro y dar una tasa preferencial para las pequeñas y las microempresas, que son las empresas
que necesitan formalizarse. Y del otro lado, yo creo que hay espacio para bajar un poco la tasa del ITEVIS. Claro, eso tendría como consecuencia ampliar la base de los impuestos, sí. Pero yo creo que es algo que hay que hacer. Y aprovechar, por eso para mí no se trata solamente de un pacto fiscal, estamos hablando de un verdadero pacto social. Creo que a cambio de permitir una baja de la tasa del impuesto a la renta a las empresas tienen que comprometerse en mejorar el salario real, que ha sido muy golpeado en los últimos 15 años en la República Dominicana, de manera que tengamos un mecanismo ganar. Necesitamos incrementar los salarios en el país, y una forma de hacerlo es que el Estado mande un mensaje muy claro y de bajar la tasa del impuesto sobre renta a las empresas. Yo creo que eso pudiese ser un mensaje muy positivo para mucha gente que está de nuevo pensando en invertir. Y la República Dominicana tiene la posibilidad de capturar muchas inversiones que se van a mover de nuevo hacia nuestra región. Ojalá, pues, dentro de este relato que debe de construir y comunicar el presidente de la República, logramos construir, ¿no?, este relato positivo, optimista, de que aquí podemos tener una mejor economía. Y una mejor economía y una economía que sí crece, pero crece para que la gente viva mejor. Bueno. Muy bien. Bueno, como siempre, un gusto conversar contigo, Henry. Muchas gracias. Siempre a su orden. Un abrazo a todos. Gracias, igual para ti. Mira, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, promulgó hoy la ley que prohíbe el matrimonio de menores, no el matrimonio infantil. El matrimonio infantil es una cosa, son niños de 6, 7, 8 años. Se llama ley que prohíbe personas menores de 18 años que contraigan matrimonio mediante la modificación, derogación de disposiciones del Código Civil. Es del matrimonio de menores. Eso había sido aprobado por la Cámara de Diputados luego de una laraca de que eso se descubrió ahora, que se hizo un show, un montaje con todo esto. Bien, pero qué bueno que lo hicieron y se dieron cuenta de que aquí se estaban casando los menores y de buenas a primeras sacaron de un sombrero, sacaron esa situación y armaron una laraca y en 10 días ¡pam! Y la aprobaron en el Senado. Qué bueno, la mandaron al Poder Ejecutivo y la promulgó, lógicamente, pero ya es ley. No se pueden casar los menores de 18 años. Mira, un despacho de la agencia EFE dice en Washington que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la democracia del país está bajo un ataque sin precedentes que roza la sedición y debe acabar ahora. Esto después del asalto al Congreso de cientos de seguidores del presidente Donald Trump. Pero más de ahí, el presidente Donald Trump responsabiliza y culpa a su vicepresidente Mike Pence del caos en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución de los Estados Unidos para revocar su derrota electoral mientras sus seguidores asaltaban el Capitolio. ¿Qué te parece? Un poquito pesado y peligroso, pero parece que las cosas se están normalizando, pero hay un estado de efervescencia, principalmente en el estado de Washington, y se hablaba de que en otros sitios del país habían grupos que estaban alentándose a hacer también manifestaciones en favor de Donald Trump. Como tú habías señalado, Adriano Espaillat, congresista de origen dominicano, ¿no?, pues dice que Donald Trump debe ser enjuiciado por iniciar el motín en el Capitolio en Washington. Un abrazo para nuestro querido amigo y hermano Ricardo de la Cruz Nieves. Que acaba de llamar. Del Rumbo de la Mañana. Así es, del Rumbo de la Mañana. Y a Domingo Páez, y a Fafa Taveras, y al doctor Héctor Guerrera Heredia. No, ese es un equipazo. De ese es un lujo ligas. Para cualquier emisora tener una Así es, también está Patricia Arache. Sí, Patricia, muy buena también. ¿Quién? ¿Francis? ¿Quién es ese?
¿Eh? No, pero si no sé quién es Francis. Francis. ¿Es que está diciendo? Ah, no, que esa no la escucho. A Francis Jorge, ¿no? Sí. Ah, no. La verdad, no sabía. Yo sé, Pero ese es yo un sé equipazo de que tiene esta Patricia, emisora de en la mañana. Ricardo, de Fafa, de Domingo, y toda esa gente son mis hermanos, Sí. gente que conozco con los que he trabajado durante muchos años. Pero tú dices, ¿cómo se llama? Francis Jorge. Francis Jorge. Familia de Jorge Blanco y de Orlando Jorge. No sé. No sé, porque hay otros Jorge que eran la familia del general Jorge Moreno, Sí. que ellos eran medios emparentados, pero no eran familia tan cercana. Y parece que más de un Jorge. Y debe ser joven, porque si el periodista yo no la conozco. Sí, porque hay muchos periodistas nuevos que uno no. Pero muy buena ella, ¿eh? En sus análisis y comentarios. No lo dudo. No, te digo, mira, ese equipo de la mañana aquí es excelente. Excelente. Imagínense esta emisora con ese equipazo en la mañana y los monstruos en la tarde. Los poderosos. Los poderosos. Los monstruos, Los monstruos, man. No, por eso le vamos a meter ahora potencia. Vamos a hacer de esta emisora una de las más importantes del sistema radiofónico dominicano. Bueno. Antonio Espaillá está trabajando fuertemente en eso. Confiamos en eso. ¿Qué tal si nos vamos a la pausa? Si usted lo dice, que es un poderoso, pues vámonos, vamos a la pausa.